Egunon eta ongi etorri denoi. Pozgarria da, trafiko zuzendaritzaren eskutik iritsi zaigun deialdi honetan hainbat partaide ikustea. Eskertzen dizuegu zuen interesa eta harrera ona. Izan ere, gaurkotasun handiko, gai baten inguruko gogoetan parte hartzera gonbidatu zaituztegu. Gu guztion, eguneroko zereginetan, zer esan, handia duen gai bati buruz, hitz egitera goaz. Gure errepideetako zirkulazio ugariak sortzen dituen arazoez eta arazo horien aurrean, etorkizunak ekarriko dizkigun aukerez. Reciban mi más cordial bienvenida a todos ustedes. Estoy convencida además que, como ha dicho la directora de Tráfico, los temas que se plantean hoy concitarán aportaciones, discusiones, debates, reflexiones interesantes para todos nosotros, porque lo que subyace en el fondo también es interesante, es importante además. La preocupación que tenemos desde las administraciones, desde los poderes públicos, por la seguridad y por la seguridad vial en nuestras calles y en nuestras carreteras. Permítanme que inicie esta intervención con una pregunta. Y me pregunto si cambiará definitivamente la movilidad, el entorno tecnológico e innovador en el que vivimos actualmente. Es una cuestión sobre la que hemos reflexionado, sobre la que reflexionamos a menudo, y la respuesta que yo misma me ofrezco es que probablemente a medio plazo, tal y como vemos que va la evolución tecnológica, la respuesta es que veremos cambios que seguramente hoy son inimaginables, cambios importantes. Por tanto, probablemente cambie ese concepto de movilidad. Estamos hablando ya de electromovilidad, hablamos de vehículos autónomos, hablamos de vehículos conectados e infraestructuras monitorizadas. Hablamos de transporte público más eficiente. Son muchos los conceptos que manejamos y que nos dibujan un futuro seguramente muy diferente al que vivimos en la actualidad. Pero siempre cuando hablamos de estos temas hay dos conceptos, dos ideas que aparecen asociadas y con los que nos hemos familiarizado. Y los dos conceptos son seguridad y sostenibilidad. Seguridad porque cuando hablamos de conducción y de movilidad a futuro y de innovación, estamos hablando de conducción segura, estamos hablando de movilidad segura, estamos hablando de movilidad sostenible. Estamos hablando de una movilidad que dé respuesta también a las necesidades de mantenimiento del medio ambiente, que dé respuesta y que sea respetuosa con el hábitat, con los recursos naturales, una movilidad también más ajustada a parámetros de seguridad. Nuestro objetivo es erradicar la siniestralidad. Pero ¿cambiará definitivamente el concepto de seguridad vial? Esa es la respuesta que seguramente fruto de esta jornada también tendremos, ¿no? Es probable que cambie ese concepto, pero a día de hoy la realidad que tenemos es otra. La realidad es que nos encontramos con 40 personas fallecidas, víctimas de accidentes de tráfico, 2 personas más que el año pasado en este mismo periodo de tiempo, 9 personas menos que en 2003, sí, estamos hablando de datos que, cuantitativamente, pueden ser irrelevantes, pero detrás de estas personas fallecidas hay personas, hay familias, hay un drama, hay dramas familiares, hay dramas sociales. Tenemos que decir que, sin embargo, que las cosas han cambiado mucho. Si retrotraemos la vista al 2000, por ejemplo, al año 2000, estamos hablando de 150, 160 personas menos fallecidas, y eso es importante. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Pero el drama, sin embargo, sigue persistiendo. Este año, especialmente, tenemos que poner el foco en el fallecimiento de las personas conductoras de moto.
Son, creo que, si no me equivoco, la cifra son 14 personas fallecidas en el accidente de moto, y eso nos hace poner también la atención en este sistema de conducción. Está claro, después de ver estas cifras, que no somos capaces de controlar todos los vectores, todos los parámetros que intervienen en un accidente y que intervienen en unas consecuencias fatales de los accidentes. Pero tenemos que seguir insistiendo en aquellos parámetros, en aquellos factores que son positivos, que nos están dando buenos resultados. Y voy a destacar algunos de esos factores que son positivos y que son decisivos en esta bajada, en esta merma de la siniestralidad. Evidentemente, iba a ser objeto de esta jornada los avances tecnológicos. Es un factor importante, es un factor de suma importancia. Contamos con vehículos, desde luego, técnicamente más seguros. Y en este aspecto tengo que mostrar también mi optimismo, ¿no? Vamos a ser testigos directos seguramente de muchos cambios de incorporación nuevo de elementos que van a facilitar y que van a mejorar la seguridad vial, incluso antes de llegar a esos futuribles como es el vehículo autónomo o la conducción basada en la inteligencia artificial. Quiero ser optimista en este aspecto y también en ese uso generalizado del transporte público, del transporte colectivo. Simplemente con que descargáramos un tercio el volumen de tráfico en esos momentos de máxima concentración de vehículos rodantes, ya supondría un plus para la seguridad vial. Incluso la calidad de las infraestructuras. Indudablemente hay una mejora también en los asfaltados, en los sistemas de señalización, en los elementos de monitorización. Todos estos elementos hacen que la conducción sea más segura, que la actividad sea más segura. Y es cierto y es evidente que estamos ante una realidad cambiante, con cambios que se sustentan sobre todo en ese conocimiento que vamos adquiriendo, en la mejor gestión de ese conocimiento, en los avances tecnológicos que vienen derivados indudablemente de la necesidad innata que tenemos el ser humano de investigar, de innovar para progresar. Pero ciencia e innovación no vale solo con motivarla, con incentivarla, sino que tenemos que ir implementándola, es decir, que tiene que ser una ciencia aplicada, tiene que ser una investigación aplicada. Y de todo esto van a hablar ustedes hoy en esta jornada, van a tener ocasión de escucharse, de hablar, de debatir en esta jornada que celebramos aquí en el Museo Artium, una jornada, como ha dicho la directora de tráfico, sobre innovación global para la gestión avanzada del tráfico en Euskadi. Jornada que ha sido organizada por la Dirección de Tráfico. En cualquier caso, otra de las preguntas: ¿será la tecnología quien solucione todas las cuestiones que nos preocupan en relación con el tráfico y con los índices de siniestralidad? Porque indudablemente tenemos que seguir insistiendo en la mejora tecnológica, pero ¿será la mejora tecnológica quien solucione todos los problemas? En este caso, yo, permítanme, me tiento la ropa. Evidentemente, creo que no solo la tecnología tiene que ayudar. Detrás de esto hay una labor de concienciación, hay una decisión personal, hay una decisión de las personas que realizan el acto de conducción, que utilizan también las vías. Por eso es importante la labor de concienciación para prevenir los accidentes. Labor de prevención, de educación, que también tenemos que resaltar que desde las familias y desde los entornos educativos se está intensificando más, se está trabajando más en este área. Podríamos decir que el trabajo es quizás más profesional que nunca también en este aspecto. Pero, aun siendo optimistas, también hay que ser realistas. Y, por tanto, siendo realistas y viendo la realidad de los datos con los que nos encontramos, viendo la realidad de las circunstancias que acontecen en muchos de los accidentes, viendo esa realidad, tenemos que ser realistas y seguir insistiendo en esta labor de concienciación. Una labor que es colectiva, que es social, que nos compete a todos, a las administraciones públicas, pero también a la sociedad en general. Y tenemos que seguir insistiendo no desde el alarmismo ni desde una óptica excesivamente dramática, pero sí
sí con realismo. Para el Departamento de Seguridad esta es una labor importante, es un área de trabajo importante. Por eso, tanto desde la Dirección de Tráfico como desde la Dirección de la Ertzaintza contribuimos con determinación con políticas preventivas. Es muy importante la presencia de las unidades de tráfico de la Ertzaintza en las carreteras. Es importante también las inversiones, las mejoras que realizamos en este área. Es importante la renovación de la flota de los vehículos, las 74 furgonetas de tráfico que acabamos de incorporar a la unidad. Es una inversión necesaria, es rentable y desde luego no admite peros. La presencia preventiva, organizadora, controladora y también sancionadora de la Ertzaintza, de las distintas unidades de tráfico, de las unidades centrales y de las unidades territoriales de tráfico, es una labor decisiva para la seguridad vial. Como contribuye también la capacidad investigadora que tiene la Ertzaintza, la capacidad investigadora para gestionar también el conocimiento que se deriva de ella y para gestionar, a su vez, el tráfico. En este sentido, quiero aprovechar también esta jornada para agradecer el trabajo de todos y todas las agentes que configuran las distintas unidades de tráfico de la Ertzaintza por la labor que realizan diariamente, día a día, controlando, organizando, gestionando el tráfico de la mejor manera para que toda la ciudadanía pueda realizar con normalidad sus actividades. Tengo que agradecer también esa labor de vigilancia que se realiza desde el Centro de Coordinación del Tráfico y de las Emergencias de Txurdinaga. Centro de coordinación que, hay que decirlo, tenemos que decir que está en estos momentos inmerso en todo un proceso de renovación tecnológica y conceptual, con una apuesta decidida por incorporar herramientas tecnológicas de gestión avanzada para una monitorización sectorizada del flujo y de la intensidad de tráfico en cada momento y a tiempo real. Todo ello con un objetivo: agilizar los tiempos de respuesta, poder anticipar las decisiones que haya que tomar en cada caso para facilitar la gestión del tráfico y también en aquellos casos en los que haya una meteorología adversa, porque la incidencia también meteorológica es importante en la gestión del tráfico. Y aprovecho esta ocasión también para agradecer la colaboración interinstitucional, agradecer esa colaboración necesaria, complementaria, algo que hoy, desde luego, con su presencia aquí en esta jornada queda más que de manifiesto. Una colaboración importante, la colaboración interinstitucional, también la colaboración con los agentes privados. Esa es una parte fundamental a la hora de adoptar soluciones a los problemas de seguridad vial. Y en el marco de esta colaboración interinstitucional también quiero destacar el trabajo conjunto que tenemos que hacer en la gestión del registro de víctimas de tráfico. Un decreto que acabamos de aprobar y que será importante también para contribuir a esa labor de mejora de la gestión del tráfico. Y para terminar, porque creo que hay que dar paso rápidamente a las intervenciones realmente que nos van a aportar más conocimiento, que nos va a aportar una puesta en común sobre nuevas tecnologías y que en la que tendremos ocasión de aprender todos y todas. Decía que para terminar quiero subrayar un aspecto importante al que ya he hecho mención anteriormente, y es la labor de prevención, la labor de concienciación, la labor de educación que también desde la Dirección de Tráfico del Departamento se viene realizando. Jornadas como la que celebramos hoy, aulas de sensibilización, campañas publicitarias, campañas como el Don't Be Dummy, para ti no hay repuestos, una campaña que se destina a los preconductores, a un colectivo adolescente, una campaña pedagógica que ha llegado ya a más de 10.000 alumnos y alumnas de todo Euskadi, que ha llegado también ya a las 3 capitales y con la que pretendemos que antes incluso de que puedan hacer uso de los vehículos, es decir, que accedan al carné de conducir, sean conscientes nuestros jóvenes de los riesgos de una conducción irresponsable, de hábitos irresponsables a la hora de conducir. Y vamos a seguir insistiendo en estas campañas de prevención, en estas campañas de concienciación,
De la misma manera que espero que ustedes insistan en los aspectos que plantea la jornada de hoy, en esas cuestiones sobre la investigación y sobre las nuevas tecnologías que nos van a permitir una gestión avanzada del tráfico, porque el objetivo es común y el objetivo es claro. Hala da, helburuak elkartzen gaitu eginkizun honetan. Aurten, orain artekoan, 40 pertsona hil dira gure errepidetan, gure kaletan, modu bateko edo besteko istriputan. Horregatik, egunetik egunera, istripu gutxiago izatea da helburua. Istripu gutxiago, istripu larri gutxiago, eta batez ere gure kaletan, gure errepidetan, auto-istripuz hildakorik ez. Hay que incidir en todo lo que contribuya, por tanto, a bajar estas tasas de siniestralidad, de mortalidad en nuestras carreteras, menos accidentes graves, menos dramas personales y familiares, menos fallecimientos. Espero que este interés que ha suscitado la jornada de hoy contribuya a unir esfuerzos por este bien común y nos ayude a seguir avanzando hacia un futuro más humano también en la seguridad vial. Eskerrik asko.